gente? ¿Cómo andan? Tenemos compañía desde temprano. Ustedes saben que le gusta la cámara. Entonces, nada. Igual está como muy camuflada, ¿no? No se ve mucho. O sí. Dianica, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí, ya sé, estoy hablando bajito. A esta hora suelo hablar más bajito. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Esos ojos ahí en mi buzo parecen el gato de Tim Burton, de Alice en el País de las Maravillas, ¿no? Parecen ojos flotando. ¿Se está escuchando algo de lo que estoy diciendo o no? Buen día, Fernando. Gracias por contestar esa pregunta. Bueno, bien. Ahí se escucha un poco mejor. Gracias. Sí, empezamos oficialmente la cursada. Bueno, ¿cómo están? ¿Pudieron leer los artículos que les dije que leyeran? ¿Tienen alguna duda sobre los temas que quedaron, que eran eh, filiación y responsabilidad parental? De hecho, también nos quedó para hablar del nombre, pero bueno. Ahí se escucha mejor.
díganme si ahí me escuchan mejor y ahí estamos con un mejor volumen y un mejor nivel de audio. Buenísimo. Bueno, les preguntaba, ¿pudieron leer los artículos que faltaban de respecto al nombre de las personas humanas y respecto a filiación y responsabilidad parental? Buenísimo. ¿Apareció alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Hay algo que necesiten aclaración? Buenísimo. ¿Sí leíste, Adrián, o si necesitas aclaración? ¿Qué pasa si se deja al menor a cargo de alguien en un país extranjero? Em, no sé si termino de entender la pregunta, Sebastián. Yo tengo responsabilidad parental sobre un menor y... Ah, eh, ok, ok. Bien. ¿Qué pasaría si el menor está al cuidado de, por ejemplo, lo mandamos a un colegio pupilo en otro país? Por dar un ejemplo. Lo mandamos, somos multimillonarios y lo mandamos a un colegio pupilo en Suiza. Ponele. De ser así, la responsabilidad parental no cambia, el ejercicio de la responsabilidad parental no cambia y acá tenemos el 2639 que nos dice todo lo atinente a la responsabilidad parental se rige por el derecho de la residencia habitual del hijo al momento en que se suscita el conflicto. No obstante, en la medida en que el interés superior del niño lo requiera, se puede tomar en consideración el derecho de otro Estado con el cual la situación tenga vínculos relevantes. Yo me imagino, por ejemplo, un conflicto relacionado con la responsabilidad parental, eh, en un caso en donde el menor está en Suiza estudiando internado en un colegio y hay algún tipo de conflicto, y o bien podríamos aplicar la ley de Suiza, o bien podríamos aplicar la ley del lugar en donde vivan quienes ejercen la responsabilidad parental, que no la dejan de ejercer por el hecho de que no estén viviendo en el mismo estado. La responsabilidad parental sigue existiendo y sigue siendo exigible. ¿Sí? ¿Queda claro, Sebastián?
Ahora vamos a hablar de filiación. Primero estamos con algo de responsabilidad parental. Em, bien. Filiación no lo llegamos a ver el otro día. ¿Quién preguntó? Julieta. ¿Llegaste a leer, Julieta, eh, el tema de filiación? Buen día, Malvina. Aprovecho que... Sí, obviamente. Claro, bien la pregunta de Fernando. Si el menor cometiera un acto por el cual fuera responsable civilmente y tienen que responder quienes ejercen la responsabilidad parental, entonces vamos a tener que ver cuál es la ley aplicable y obviamente en principio vamos a tomar la ley del... Pero en principio vamos a tomar la ley de la residencia habitual del menor. Supletoriamente tenemos la ley del lugar en donde viven quienes ejercen la responsabilidad parental. Y además tenemos tanto la ley del lugar en donde ocurrió el hecho generador del daño, como la ley del lugar en donde se produjo el daño. Vamos a tener que ver en el caso concreto cómo juegan esas leyes. Malvina, ¿está bien ahí, Fernando? Malvina me mandó un mensaje el fin de semana preguntando si podíamos pasarles más casos para practicar para el parcial. Vamos a buscar algunos casos y en cuanto podamos se los vamos a enviar. Así están mejor preparados para el día del examen. Julieta, por ahí atrás habías preguntado sobre filiación. Con filiación, ¿qué vendríamos? ¿Qué viene a... ¿Qué tema viene a tratar la filiación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de filiación? Hablamos de ante qué juez y según qué ley vamos a iniciar las acciones de filiación para que se reconozca a un menor. Es decir, ante qué juez y según qué ley vamos a demandar al Diego cada vez que aparezca un niño nuevo del cual no se conozca la identidad del padre. Entonces, lo que dice es que con respecto a la jurisdicción se puede interponer a elección del actor ante los domicilios, ante los jueces del domicilio de quien reclama el emplazamiento o ante los jueces del domicilio del progenitor o pretendido progenitor. Es decir, si aparece un niño que supuestamente es hijo del Diego, y yo en esta filiación siempre lo pongo al Diego, pobre Diego, pero aparece un niño en Dubái que... No, perdón, Facundo. Aparece un niño en Dubái que dice que el Diego es su padre, entonces puede hacer el juicio por filiación en Dubái o puede hacer el juicio por filiación en el lugar donde tenga el domicilio el Diego. ¿Sí? Eso con respecto al juez competente. Con respecto a la ley aplicable, es decir, ¿por qué la ley aplicable? ¿En qué va a jugar el tema de la ley aplicable? Va a jugar en muchos factores. Por un lado, en cuál va a ser el estándar, cuál va a ser el requisito, cuál va a ser el nivel de exigencia que se va a pedir. Si únicamente una prueba de ADN o
que hay presunciones que juegan en esto. Y además, si la prueba de ADN, por ejemplo, puede ser obtenida en forma combinatoria o no. Si la prueba de ADN puede ser obtenida en forma combinatoria, es un supuesto. Si no puede ser obtenida en forma combinatoria, es un supuesto completamente distinto. Y todo eso va a depender de la ley aplicable. ¿Y cuál es la ley aplicable? Se rigen por el derecho del domicilio del hijo al tiempo de su nacimiento o por el derecho del domicilio del progenitor o pretendido progenitor de que se trate al tiempo de nacimiento del hijo o por el derecho del lugar de la celebración del matrimonio, el que tenga soluciones más satisfactorias a los derechos fundamentales del hijo. Piensen que el tema de filiación está muy relacionado con los derechos de los niños, está muy relacionado con el derecho a la identidad. Entonces, por ese motivo se buscan distintos puntos de conexión alternativos. Combinatoria compulsiva digerencia. No entiendo la pregunta, Fernando. Entonces, por ese motivo... Ah, no. Es lo mismo. Eh, puede serlo o no serlo. ¿Sí? Por ejemplo, en la Argentina, si alguien quiere demostrar que su hijo es hijo del Diego, pueden obligar al Diego a que se extraiga sangre para verificar si efectivamente es hijo o no. Está aceptada la extracción combinatoria de material genético para la prueba de paternidad. Disculpen. No, exacto. No es combinatoria, pero genera una presunción. Eso es, pero eso de qué surge o eso en qué impacta, en que eso es la ley aplicable. Obviamente si hubiera un tema de derechos humanos, si hubiera un tema de desaparición forzada de personas, sabemos que estamos hablando otra conversación. Estamos teniendo otra conversación y las consecuencias legales de esa otra conversación son muy distintas. Pero ante un caso común y corriente, no se puede extraer combinatoriamente. Sí hay presunciones, sí tiene implicancia legal oponerse a la extracción de material genético, pero no puede ser obtenida combinatoriamente. Puede haber algún ordenamiento jurídico en donde sí, y entonces eso va a tener implicancias distintas y va a tener consecuencias distintas, ¿sí? Y obviamente no se va a reconocer, o para el reconocimiento se tiene que tener en cuenta el orden público. Este tema de la extracción combinatoria de material genético es un tema de orden público en nuestro ordenamiento jurídico, entonces es algo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de analizar el reconocimiento de un acto de reconocimiento de filiación realizado en el extranjero. Bien, bueno, ¿alguna duda entonces sobre los temas que quedaron de la semana pasada?
consultas. Si demandan a extraña jurisdicción, ¿cómo juega la defensa del demandado? Como vienen jugando todas las defensas de los demandados en general en todos los temas. Si, por ejemplo, lo demandan al Diego en Dubái, el juez de Dubái va a tener que pedirle, y el Diego está viviendo acá en Argentina, el juez de Dubái va a tener que pedirle al juez de Argentina que lleve adelante la notificación, teniendo en cuenta un plazo especial para que pueda tener tiempo de contratar un abogado en Dubái, traducir los documentos que haga falta traducir, enviar toda la documentación que tenga que enviar y realizar todos los actos que necesite para ejercer su derecho de defensa. Y va a tener que contratar un abogado en Dubái o va a tener que viajar a Dubái y hacerse patrocinar por algún abogado allá. Y si no se garantiza ese derecho de defensa, si no se le da un plazo razonable, si no se acompaña o si no se permite que plantee defensas, entonces cuando se pretenda reconocer esa sentencia en la Argentina, el juez argentino no la va a reconocer porque va a decir se violó el orden público, porque se violó el derecho de defensa. Lleva su tiempo, sí. Este tipo de juicios internacionales son largos. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Si no, ya arrancamos con el tema de hoy. Bien. Pasamos a hablar de lo de hoy. Buenísimo. Entonces, hoy vamos a hablar de adopción, alimentos y sustracción de menores. Con respecto a la adopción, lo que vamos a ver es que, primero que nada, el código lo regulan los artículos 2635 a 2638. Lo primero que nos dice el 2635 es: en caso de niños con domicilio en la República, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para la declaración en situación de adoptabilidad, eh, para la declaración en situación de adoptabilidad, la decisión de la guarda con fines de adopción y para el otorgamiento de una adopción. Para la anulación o revocación de una adopción son competentes los jueces del lugar del otorgamiento o los del domicilio del adoptado. Entonces, ¿qué ocurre con el tema de las adopciones internacionales? ¿Por qué es un tema tan relevante? Porque en muchas ocasiones, como consecuencia del miedo que genera que con la excusa de darle una mejor calidad de vida al menor en un estado distinto, se termine llevando a los menores a una situación que podría llegar a ser incluso de esclavitud, se tienen en cuenta muchos reparos y hay muchos países que son bastante celosos del otorgamiento de adopciones internacionales. ¿Sí?
La Argentina es súper celosa en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende el porqué del problema? Y además, eh, si llegara a existir la posibilidad de que no fuera una adopción plena, sino una adopción simple, que en todos los ordenamientos jurídicos lo prevén, y que diera el margen para que eh, se reconstituyera el vínculo con la familia biológica, entonces esto implicaría o la adopción internacional generaría complicaciones adicionales para un eventual reencuentro de ese menor con su familia biológica. ¿Se entiende esto? Sí, no, más o menos. Bien, ok. 2635 a 2638. 2638. Probablemente fue un tipeo. Bien. El derecho aplicable, 2636. Los requisitos y efectos de la adopción se rigen por el derecho del domicilio del adoptado al tiempo de otorgarse la adopción. La anulación o revocación de la adopción se rige por el derecho de su otorgamiento o por el derecho del domicilio del adoptado. Es decir, fíjense que todo el tiempo el código está eligiendo poner el centro de el conflicto en cabeza del menor. ¿Por qué? Porque se supone que esa va a ser la ley que mejor lo va a proteger. Y es un gran se supone. Pero se entiende o se supone que eh, si el miedo de que el menor sea adoptado para ser esclavizado, para ser puesto a trabajar, que es parte del miedo de estas cosas, eh, se supone que eh, eh, el país al cual se lleven el menor para ser esclavizado probablemente tenga leyes que permitan, aunque sean más laxas en ese sentido. En cambio, el país del cual se deberían llevar al menor debería acompañar mejor la protección del menor. Pero si el menor efectivamente ya fue adoptado y ya fue trasladado, entonces ahí pueden entrar a jugar dos normas. Una, la ley del lugar en donde se otorgó la adopción, y otra, la ley del lugar en donde se encuentra el menor. Porque puede ser que la ley del lugar a donde haya ido el menor
sea más beneficiosa para el menor. Eh, Imaginemos todos los hijos de Angelina Jolie, adoptados en África y llevados a Estados Unidos. Es posible que el derecho de Estados Unidos y que sobre todo la jurisprudencia y la protección de los derechos humanos en la jurisprudencia de Estados Unidos tenga un estándar de exigencia más alto que el que se pueda tener en ciertos países africanos. Entonces, por ese motivo se da la doble posibilidad de tener en cuenta la ley del lugar en donde ocurrió la adopción y la ley del lugar en donde está residiendo el menor. ¿Se entiende? ¿Hasta acá hay alguna duda, consulta? Buen día, Cintia. Buenísimo. Después, el 2637 nos dice, una adopción constituida en el extranjero debe ser reconocida en la República cuando haya sido otorgada por los jueces del país del domicilio del adoptado al tiempo de su otorgamiento. También se deben reconocer adopciones conferidas en el país del domicilio del adoptante cuando esa adopción sea susceptible de ser reconocida en el país del adoptado. A los efectos del control del orden público se tiene en cuenta el interés superior del niño y los vínculos estrechos del caso con la República. Bien, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Vuelve con el mismo concepto. En el país vamos a reconocer adopciones que se hayan otorgado en el extranjero en la medida en que sean válidas según la justicia, según los jueces y las leyes, es decir, según la competencia y la ley aplicable del país del domicilio del menor. Si la adopción se hizo en el país del domicilio del menor, listo. Queda claro que obviamente va a ser válida porque se hizo ahí. Si la adopción no se hizo ahí y se hizo en el país del adoptante, entonces, de nuevo, va a ser válida en la medida en que pueda ser reconocida en el país, en el país donde tenía el domicilio el adoptado. Ahora, esto nos dispara una pregunta. ¿Qué quiere decir sea susceptible de ser reconocida? ¿Que efectivamente haya sido reconocida o que pueda ser reconocida? Porque el supuesto es muy distinto. Si es solamente que pueda ser reconocida, yo la sentencia tiene que ser dictada por autoridad competente y esa decisión extranjera tiene que ser compatible con el orden. Sí, exacto. Em, exacto, es así. Da la posibilidad de, claro, si es que puede ser reconocida, el tema es si, por ejemplo, alguien quisiera cuestionar una adopción y dice, esta adopción no sería reconocida en el país donde tenía el domicilio del menor. Y tiene que justificar por qué. Y quien quiere mantener la validez de la adopción dice, esta sentencia sí sería reconocida en el país del domicilio del menor. Y justifica por qué. La decisión,
claramente sería contrario al orden público argentino la venta de menores. La decisión de si en aquel país sería reconocida o no, ¿quién la tiene que tener? ¿Quién debería decidir? Pongamos Haití, por ejemplo. Sí, porque cuando pasó el tema de la catástrofe climática de Haití hace un par de años, se adoptaron un montón de niños para llevárselos de ahí. Si esas adopciones se realizan ante los juzgados de Haití, nadie lo va a dudar, va a estar todo bien. Ahora, si esas adopciones se realizan según o ante un juez de el estado de Florida, y después alguien cuestiona y, y después el padre o los adoptantes vienen a la Argentina y pretenden que esa adopción sea reconocida en la Argentina. Y viene uno de los padres biológicos de este menor y dice, no, esa adopción no sería reconocida según la justicia de Haití. Y quienes hicieron la adopción dicen, sí, esta adopción sí sería reconocida según la justicia de Haití. ¿Quién tiene que decidir si sería reconocible o no según la justicia de Haití? ¿El juez haitiano o el juez argentino? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Mm? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende el conflicto? ¿Se entiende el planteo? El juez del lugar donde pretende ser reconocida. ¿Y entonces cuál sería? ¿Qué piensan? ¿Por qué el juez de Argentina, Cintia? Micaela también entiende Argentina. ¿Por qué? ¿Qué juez, Facundo? ¿El argentino o el haitiano? El haitiano para vos. Bien, ¿por qué? Ok. Adopción en Miami no sería un dislate jurídico. ¿Por qué? Sebastián nos dice el argentino siguiendo el derecho haitiano, porque el derecho de fondo de adopción se ejerció allá. Claro, es interesante lo que vienen diciendo todos. Lo que dice Victoria también es interesante, el tema de que ya existe una sentencia que solo tiene que ser reconocida en la Argentina. El tema es que
Si la sentencia de adopción fue si la sentencia de adopción fue dictada en Miami y, y la adopción se realizó, claro, pero uf, hay varias cuestiones acá. Está interesante todo lo que están diciendo. Por un lado, es cierto que es en Argentina en donde estamos pretendiendo que se reconozca la adopción y que tenga efectos la adopción. Entonces el juez argentino tiene que tener algo para decir. Por otro lado, es cierto que existe, en, en este caso hipotético del cual estamos hablando, existiría una sentencia dictada en Miami, entonces el juez argentino debería reconocer la sentencia dictada en Miami. Pero el 2637 nos agrega un requisito al reconocimiento de sentencias que no está en los artículos 517 a 519, que es: una adopción constituida en el extranjero debe ser reconocida en la República cuando haya sido otorgada por los jueces del país del adoptado al tiempo de todo. También se deben reconocer adopciones conferidas en el país del domicilio del adoptante cuando esa adopción sea susceptible de ser reconocida en el país del domicilio del adoptado. Es decir, en este caso que estamos diciendo, nosotros tenemos un proceso de adopción que tramitó en Miami. En virtud de ese proceso de adopción que tramitó en Miami, se dictó una sentencia. El juez argentino debería reconocer la sentencia del juez de Miami, pero a todos los requisitos del 517 al 519 le tiene que agregar la exigencia de eh, que la sentencia sea susceptible de ser reconocida en el país del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, es decir, en este caso Haití. Alguien en Haití plantea que esa sentencia no sería reconocida en Haití. Los adoptantes plantean que sí sería reconocida en Haití. Entonces, la pregunta es, esa discusión de ¿sería reconocible en Haití o no sería reconocible en Haití la sentencia de Miami? No estoy diciendo que sea posible o no sea posible, estoy diciendo imaginemos que lo sea. Que de hecho podría pasar. Podría haber una norma que diga yo puedo adoptar un niño de cualquier lugar del mundo. Podría existir. Después va a haber cuestiones de orden público internacionales, va a haber si hay una sustracción o un secuestro de un menor en el medio, si hubo una venta de menor o no hubo una venta de menor, eh, entran a jugar mil factores, pero puede haber una norma que diga yo puedo adoptar un niño de cualquier lugar del mundo. Puede que sí o no de acuerdo a las normas de Haití, nos dice Malvina. Em, ¿Qué cosa puede que sí o no? Que exista, que se pueda adoptar en Miami o... Claro, ¿podría Haití reconocer una adopción que haya tramitado en otro país? Totalmente, ¿sí? Pero entonces, ¿qué juez tiene que analizar si sería reconocible o no según el sistema jurídico haitiano? ¿El juez haitiano o el juez argentino? Esa era la pregunta original. Por ahí esa parte de la pregunta no había quedado tan clara y ahora que surgieron estas respuestas y estos comentarios queda más clara la idea. Los estamos salvando porque están en un país devastado y les estamos dando de comer. ¿Por qué el juez argentino, Malvina? Porque es el lugar en donde pretendemos que tenga efectos la sentencia. Acá Cintia nos dice el juez de Haití. ¿Por qué?
Argentinos viendo el derecho de Haití. Eh, ¿Es un comentario genérico o es una respuesta a eso, Adrián? Claro. ¿Importa que sea nacionalidad? A vos. Porque es el país de origen del menor. En definitiva, es el país en donde el menor tenía domicilio o residencia habitual en el momento de la adopción. Claro, o sea, el tema, yo creo que mi norma indirecta me lleva a otro reglamento. Ah, o sea, vos coincidís, Adrián, con Sebastián, que tendría que ser juez argentino viendo el derecho a Haití. Claro, ambos coinciden. A mí lo que me... Es una posibilidad. A mí lo que no me convence de eso, sin estar 100% seguro, porque obviamente esto es algo nuevo que vamos a tener que ver qué dice la jurisprudencia sobre esto. Pero a mí lo que me nace es, yo juez argentino no estoy facultado para conocer todos los detalles de un reconocimiento de una sentencia extranjera en Haití, en especial teniendo en cuenta el requisito del orden público como conjunto de principios haitiano, que el 2600 no menciona la aplicación eh, extranacional de los principios de orden público. Sí recepta la aplicación de las normas imperativas extranjeras, pero no el orden público como un conjunto de principios. Entonces, como yo no tengo el estándar para aplicar el orden público como un conjunto de principios, o no tengo habilitado el estándar para aplicar el orden público como un conjunto de principios en el contexto de eh, esta situación, entonces yo juez argentino no sé si me animaría a meterme en este tema de declarar si la sentencia podría ser reconocida o sería susceptible de ser reconocida en... No, el orden público en estado de catástrofe no tiene que ceder de ninguna manera. No, hay cuestiones de orden público que no pueden ceder por más que haya catástrofe. No, ese es el punto. Yo mandaría a que se tramite que se realice el procedimiento en Haití y que el juez haitiano diga esto es reconocible o no es reconocible, y en virtud de eso, eh, esto siempre partiendo del supuesto de que hay alguien que cuestiona que esto sería reconocible en Haití. Eh, no me importa que haya cuestiones humanitarias, el orden público no deja de existir porque justamente el orden público tiene que ver con cuestiones humanitarias. Entonces, la invocación de la catástrofe no puede dejar de lado el orden público como principio. ¿Puede generar una modificación de los principios de orden público? Puede ser. ¿Puede hacer que cambie el orden público? Puede ser, porque el orden público sí es mutable. Pero no. Si no, hoy tendríamos habilitado que con la situación de pandemia podemos cambiar cualquier cosa. ¿No? ¿Qué opinan? Acá...
Eso es, Micaela, lo que haría yo. Em, Eso es lo que haría yo. No estoy seguro, porque habría que ver el caso, pero eso es lo que haría yo. Pedirle al juez haitiano que el juez haitiano se expida. Y una vez que el juez haitiano se expida, ahí sí me expediría yo como juez argentino, diciendo reconozco o no reconozco. Después, si querés, charlamos, Fernando, de las implicancias de la situación actual. Después, si no, se nos va a ir la clase con eso solo. ¿Sí? Sí. Em, Puede ser que sea insuficiente. Tenés un punto. Em, sí, no digo que no. Yo creo que a lo que apunta. eh, sí, pero no. Acá Adrián pregunta, pero cuando el juez argentino en un laudo reconoce un laudo o tiene que reconocer un laudo de sentencia extranjera, ve si el tribunal, si es de tribunal competente, no hace algo parecido a este requisito, de nuevo, más o menos, porque eh, si si nosotros tomamos, por ejemplo, 517 que nos dice que la sentencia tiene que haber sido dictada por un juez competente según las normas argentinas de derecho internacional privado, entonces el juez podría decir, no fue dictado por un juez competente según las normas argentinas, rechazo y punto. No importa si la sentencia es razonable o no es razonable, si el juez tenía competencia internacional, no tenía competencia internacional, podría rechazar directamente. Si aplicamos alguna convención internacional que diga tiene que tener competencia internacional el juez que dictó la sentencia y estamos aplicando esa norma, entonces, si hay algún factor de atribución de jurisdicción, aun cuando no coincida con el factor de atribución de jurisdicción argentino, que determina que el juez que dictó la sentencia es un juez competente, listo, la reconocemos. Si no tiene ningún tipo de competencia internacional, si ninguna norma internacionalmente le reconoce competencia a este juez que dictó la sentencia, no la reconocemos. Y punto, quedó ahí. No agregamos el estándar de esto sería reconocible en otro país o no. Este es un estándar más complejo. ¿Se entiende la diferencia? Igual está buena la pregunta, está bueno el análisis. El juez haitiano podría decir que no es competente para declarar o no la validez. Uy, ¿cómo me la complicaste, Micaela? Interesante la pregunta. Em, si el juez haitiano se negara a resolver el conflicto, ahí sí, yo, juez argentino, para evitar una situación de denegación de justicia, sí, entendí. Muy buena pregunta.
Ahí sí, yo juez argentino, para evitar una situación de negación de justicia, haría el análisis, como hacían Sebastián y Adrián antes, de la legislación haitiana, a ver si la legislación haitiana habilita esta opción o no. Y si según el derecho haitiano esta opción fuera válida, la tomo como válida. Y el tema del orden público haitiano, bueno, sorry, algún límite hay en esto. Ese ya no fue muy jurídico mi sorry, pero sí. Aplicaría una especie de foro de necesidad, sí, totalmente. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Por más que la adopción fue realizada según las leyes del Estado de Florida, esto no influye en cuanto a la ley aplicable, porque igual la adopción se realizó allá. Siempre con la teoría del uso jurídico tratando de hacer lo que se puede con el orden público, sí. Bueno, entonces, a lo que dice Cintia, contesto primero, sí, efectivamente, usando el uso jurídico, para ver si podemos acompañar esto. Y con respecto al tema de la ley, eh, sí, soy consciente que queda media hora. Con respecto a la ley del estado de Florida, sí, si la adopción se realizó según la ley del estado de Florida, el principio general es que yo debería reconocer la sentencia igual. Pero si alguien me cuestiona ese reconocimiento, según la ley haitiana supera en el caso concreto a la ley de Florida. ¿Por qué? Porque es la ley del lugar en donde se encontraba el domicilio o residencia habitual del menor al momento de la adopción. Entonces, eh, la norma del 2637 me pide que se agregue el estándar de, aparte de ser aparte de venir dictada por un juez X del lugar del adoptante, sea reconocible, sea susceptible de ser reconocida según la jurisdicción del domicilio del adoptado. ¿Se entiende? Bueno, ahora sí me quedan 30 segundos. Corto, lo subo. El viernes tuve problemas para subirla a internacional público. Vamos a ver si hoy sale más rápido. Si llego a no poder subirlo, voy a volver y nada. Vamos a ver cómo seguimos.